Buenas noches, chicos. Hoy día vamos a hacer el tema de elipse, ¿ya? Preparando la teoría para el gran seminario que tendremos el jueves. Este jueves a las 7 de la noche haremos 20 problemas de elipses. Ven mirando los videos de teoría que voy a colocar y el jueves la rompemos con 20 problemas de elipse. Estás invitado, no faltes, ¿sí? Y los que no están suscritos, suscríbanse a mi canal, por favor. Elipse, a ver, te explico. La elipse es una curva que se define así. La elipse está formada por un conjunto de puntos de un mismo plano, tal que cada puntito de la elipse debe tener una suma de dos distancias siempre constante. Esa suma de dos distancias van dirigidas a dos puntos fijos llamados foco, ¿ya? Acá te explico. Por ejemplo, las distancias que se van a sumar son distancias dirigidas a los focos. Por ejemplo, la primera distancia puede ser 1 y la otra distancia puede ser 7, por ejemplo. Y la suma se llama constante de la elipse. Puede ser, otra distancia puede ser 2 más 6 y la constante siempre tiene que dar el mismo resultado. El 8 es un ejemplo. Puede ser cualquier número. En este caso estoy jugando para que puedas mantener la constante 8. 3 más 5, 8. 4 más 4, 8. Y así sucesivamente. ¿Ya? ¿Qué indican estos números? Son las distancias de un punto de la elipse al primer foco. Y estos números indican la distancia del mismo punto a un segundo foco. Y esta suma es la constante de la elipse, que normalmente se le reconoce como 2A. 2A igual a 8, ¿ya? Entonces, ahora te voy a explicar con un dibujo para que me entiendas, ¿vale? Con el dibujo lo vas a entender mucho, mucho mejor, ¿ya? Mira acá. Suponte que este punto que está acá es el foco 1, que es un punto cualquiera. Y este punto que está acá, que sea el foco 2. Foco 1, foco 2. ¿Cómo formaremos a la elipse? La elipse la vamos a formar dibujando distancias que sumen 8. Por ejemplo, suponte que de este punto yo dibujo una distancia al foco que vale 1 y de ese mismo punto dibujo a este otro foco una distancia que vale 7. Si yo te estoy preguntando, ¿cuánto será 1 más 7? Si 1 más 7 es 8, quiere decir que este punto sería un punto perteneciente a la elipse. A ver, probemos con otro punto. ¿Qué pasaría si yo avanzo y tengo acá un punto donde esta distancia al foco 1 es 2 y esta distancia al foco 2 es 6, por ejemplo? ¿Cuánto es 2 más 6? 8. Eso quiere decir que este punto también pertenece a la elipse. ¿Qué más, profesor? Pues así tengo que ir moviéndome, formando muchos puntos. Por ejemplo, acá tengo otro punto. Suponte que este punto, la distancia al foco 1 es 3. Y de acá la distancia al foco 2 es 5. Fíjate entonces, ¿cuánto será 3 más 5? 8. Eso quiere decir que este punto pertenece a la elipse. Y así puedo formar muchos, muchos más puntos. A ver, suponte que acá tengo un punto. La distancia al foco 1 que sea 4. Y de acá la distancia al foco 2 que sea 4. Yo te pregunto, ¿cuánto es 4 más 4? 8. Eso quiere decir que todos esos puntitos, todos esos puntos donde la suma se mantiene igual a 8, una constante que en este caso vale 8, pues estos puntos formarán a la elipse. Y la elipse va a ser así, más o menos, ¿no? Para que te ubiques, así. Y por acá también van a haber pues más distancias, más puntos que cumplen la misma característica, ¿ya? Y ahí tiene más o menos la elipse. Y esta curva se llama elipse. Así. Recuerden que a esta constante, más adelante le llamaremos constante 2A. ¿Ya? Bien. Bien, chicos, ahora vamos a explicar los elementos de una elipse, ¿ya?
ya dimos el concepto de que la elipse, todos sus puntos se caracterizan porque la suma de distancias a los focos es constante, la suma, ¿ya? Bien, vamos a empezar acá elemento por elemento. A ver. El primer elemento de una elipse es este punto llamado centro, ¿ya? Este puntito, a ver, ¿qué le puedo llamar? Le voy a llamar O. O va a ser el centro de la elipse, ¿ya? Que va a ser importante cuando calculemos la ecuación de la elipse. Ahí será un elemento crucial e importante. Los vértices. Solo hay dos vértices, que son estos de acá, donde está la parte más larga, ¿ya? Este sería el vértice 1 y acá sería el vértice 2. Así, ¿ya? Así que los vértices de la elipse solo son dos. Vértice 1, vértice 2. Estos puntos no son vértices. Algunos libros le llaman vértices secundarios, pero solo ellos son los principales que se trabajan en los problemas. La constante de la elipse. Se llama constante de la elipse a la suma de dos distancias de un punto cualquiera, ¿ya? Por ejemplo, yo voy a tomar acá un punto cualquiera. Punto cualquiera. ¿Ya? Entonces, acá no he puesto a los focos, pero voy a indicar acá, al final, te voy a indicar los focos que son elementos necesarios, ¿ya? A ver. Los focos de la elipse son dos puntos interiores que van a estar dentro del diámetro mayor o eje mayor. Foco 1 y foco 2. La elipse tiene dos focos, ¿ya? Acá. Aproximadamente por acá estará el foco 1 y por acá estará el foco 2. ¿Por qué son importantes los focos? Porque hacia los focos se trazarán las distancias cuya suma se mantendrá siempre constante. Si tomo un P, un punto cualquiera, la distancia al foco 1 más la distancia al foco 2, esa suma se llama constante de la elipse. Acá lo voy a colocar. La constante de la elipse sale de sumar la distancia al foco 1 más la distancia al foco 2. Y esa constante la vamos a representar siempre por 2a, que es constante de la elipse. ¿Ya? Así. El eje mayor se llama eje mayor de la elipse a la unión de los vértices, que siempre va a pasar por los focos y por el centro. ¿Ya? Así. Esa línea que ves ahí, acá lo voy a indicar, ¿ya? Desde el vértice 1 hasta el vértice 2 se le llama eje mayor. El eje mayor se demuestra de que siempre va a ser igual a la constante de la elipse. O sea, si esta suma es 10, el eje mayor será 10, siempre. Si esta suma vale 15, esta distancia será 15, el eje mayor o diámetro mayor, ¿ya? Así que voy a colocar 2a. Listo. El eje menor es un elemento importante para hacer ecuaciones. El eje menor viene a ser la perpendicular al eje mayor por el centro. Cuando trazamos acá una perpendicular, esa perpendicular, acá le voy a llamar B1, B2. No son vértices, por si acaso. No son vértices. Y a esto se le llama, acá le voy a colocar B1, B2, se llama eje menor que se le denota convencionalmente con 2B. ¿Ya? Acá lo voy a indicar porque es importante esto, B, y acá también será B. En cambio acá es A, acá le voy a colocar así. Le voy a dejar indicado porque es importante que se muestre acá. Esto sería A, y acá también sería A. Listo. La distancia focal. Se llama distancia focal a la unión entre focos. Desde el foco 1 hasta el foco 2, acá lo voy a anotar, desde el foco 1 hasta el foco 2, eso se llama distancia focal y convencionalmente se le llama 2 veces C minúscula. Y acá lo voy a indicar, ¿ya? Esta parte de acá se llama C minúscula y acá también esta parte se llama C minúscula.
La distancia focal F1, F2 vale 2 veces C minúscula. Son letras convencionales que luego la vamos a relacionar por allá. ¿Ya? El lado recto. ¿Qué es el lado recto? Se llama lado recto, hay dos lados rectos, a los segmentos perpendiculares al eje mayor en los focos. Este sería uno de los lados rectos. Si yo trazo una perpendicular en el foco, a este segmento que empieza en A y termina en B, se le llama lado recto, por ser perpendicular al eje mayor en el foco. ¿Ya? Hay dos, acá habrá otro lado recto. ¿Ya? Entonces se llama lado recto al segmento que empieza en A, termina en B y se caracteriza porque es perpendicular al eje mayor. ¿Ya? Bien, vamos a ver algunas propiedades que usaremos en los problemas. Escúchame acá. Propiedades para algunos problemas. Primera propiedad. Hay una propiedad que relaciona a B, al A y al C. ¿Cuál es esa propiedad que relaciona a B, a C y a A? Primero quiero recordarte que la distancia focal, mira por acá, la distancia focal, que acá la voy a mencionar, esta distancia focal siempre va a ser 2C. Ahí está la distancia focal que es 2C. También quiero recordarte que el eje menor siempre va a ser 2B. Eso es lo que tú ya sabías. El eje menor va a ser 2B. Ahora lo que voy a hacer en este momento para demostrarte una propiedad es esto. Como la constante de la elipse es 2A y sale de una suma donde el punto P es un punto cualquiera, entiende que este es un punto que tú lo puedes mover como se te ocurra. Y yo lo voy a colocar acá. ¿Qué pasa si el punto P lo coloco en B1? Fíjate. Si yo coloco el punto P en B1, esta suma sería la constante 2A. Y si esta suma vale 2A, como es C, cada parte será AA. Y ahí se demuestra una propiedad. Fíjate bien. Vas a reconocer que A es la hipotenusa, B es el cateto y C es el cateto. Entonces tú dirás, A al cuadrado, por ser hipotenusa, va a ser igual a B cuadrado más C cuadrado. Esta es una propiedad que se va a usar bastante en problemas de elipses, de ecuaciones, ¿ya? Recuerda que A es la mitad del eje mayor, B es la mitad del eje menor y C es la mitad de la distancia focal. Área. ¿Cómo se calcula el área de una elipse? Para hallar el área de una región limitada por una elipse, por esta región, el área va a ser así. El área de la región limitada por una elipse es igual a pi por A por B. Pi por A por B, donde A es la mitad del eje mayor y B es la mitad del eje menor. Área de la región limitada por una elipse. Excentricidad. ¿Qué es la excentricidad? La excentricidad de la elipse viene a ser la relación que existe entre una distancia al foco y una distancia hacia la directriz. Toda elipse va a tener dos directrices. Esta es la elipse, foco 1, foco 2. Esto se llama directriz. Acá le voy a poner directriz 1. Vamos a ver acá. Esta recta se va a llamar directriz 1 de la elipse relativa al foco 1, directriz 2 de la elipse relativa al foco 2. ¿Ya? La excentricidad se calcula así. Cuando tú tomas cualquier punto de la elipse, esta distancia al foco 2, acá le voy a llamar punto P, y esta perpendicular a la directriz 2, así, le voy a poner a ver, ¿qué le puedo poner a ver? Vamos a colocarle acá. X sobre Y. Entonces, la excentricidad siempre va a ser una constante que se obtenga de relacionar la distancia de cualquier punto al foco entre la perpendicular de ese punto a la directriz, X sobre Y.
Y hay otra fórmula que se suele usar más. La excentricidad siempre va a ser C sobre A. C sobre A. ¿Ya? Entonces, entiende que X es cualquier distancia al foco 2 y Y es cualquier perpendicular a la directriz 2. Pero de manera práctica, la excentricidad la vamos a calcular así. C sobre A. Para calcular la excentricidad, esto sería C, que va arriba, y A sería, pues, todo esto acá lo podemos considerar el A, así, la mitad del eje mayor, ¿ya? Todo esto podría ser también el A. C sobre A da la excentricidad, ¿ya? Bien, chicos, vamos a ver ahora las ecuaciones. Bien, chicos, no se olviden que este jueves 23 vamos a resolver 20 problemas sobre elipse, ¿ya? Importante que estos videos teóricos los revises antes de asistir al seminario del jueves a las 7 p.m. por YouTube, ¿ya? A ver, vamos a ver ahora la parte final. Vamos a resumir las ecuaciones de las elipses. Estas ecuaciones se usan porque la ecuación satisface a todos los puntos o pares ordenados que pertenecen a esta curva llamada elipse, ¿ya? Vamos a plantear primero la ecuación de la elipse cuando la elipse es horizontal o su eje mayor es horizontal, ¿ya? Esto sería el vértice 1 de la elipse, el vértice 2, y esto sería el eje mayor, ¿ya? Primer requisito, que sea horizontal. O sea, que el eje mayor sea horizontal y que el eje menor sea vertical, ¿ya? Para hallar la ecuación, el centro, HK, tiene que ser dato obligatorio. El centro de abscisa H de ordenada K, que no es el origen, porque ya luego veremos un caso por origen, debe ser el requisito número 1. 2. El eje mayor 2A. El eje mayor es esto, que tiene que ser 2 veces A, tiene que ser dato para poder hallar la ecuación. Y el eje menor 2B tiene que ser también dato. Entonces la ecuación se va a obtener reemplazando acá. Así, mira. En el primer término va a ser X menos la abscisa H, todo al cuadrado, más Y menos K al cuadrado. En los denominadores irán, en el primer denominador va A siempre al cuadrado, y luego el semi-eje menor B al cuadrado, y todo sale 1. Esta ecuación se demuestra de la definición que se ha dado de la elipse. ¿Ya? Vamos a colocar otros videos demostrando cada fórmula paso a paso, ¿ya? Ahora estamos haciendo resúmenes generales de la teoría. Listo, resumiendo, necesito al centro H, K, necesito al eje mayor 2A, necesito al eje menor 2B y reemplazo en esta ecuación. ¿Qué pasa si la elipse horizontal la centramos en el origen? ¿Qué pasa si el centro HK vale 0,0? Veamos qué pasará. Si el centro de la elipse está centrada en el origen de coordenada 0,0, quiere decir que se borrará h y se pondrá 0. Quedará x menos 0, quedará x al cuadrado. Y menos 0, quedará y al cuadrado. Y el eje mayor, perdón, tendrá que ser a, 2a. El eje menor tendrá que ser b, 2b. Y acá se va a colocar, pues, debajo de x, siempre a cuadrado, que es el semieje mayor, y de acá b cuadrado, ¿ya? Así. Recordar siempre que a es mayor que b. Importante eso, ¿sí? Acá también indicar que a tiene que ser mayor que b, para que puedas reconocerlo, ¿ya? Listo. Esta ecuación satisface a todos los puntos de la elipse. Podríamos decir que x y y satisface para cualquier punto perteneciente a la elipse. Cualquier punto satisface esta ecuación, ¿ya? Bien, vamos a ver, ¿qué pasa si la elipse es vertical? O sea, si el eje mayor es vertical. Vértice 1
vértice 2. Los requisitos siempre van a ser los mismos. Cuando queremos hallar la ecuación de la elipse, siempre vamos a necesitar al centro. Así que este punto que está acá tiene que ser dato. Su abscisa tiene que ser dato. Su ordenada dato, h, k. El segundo dato debe ser el eje mayor, 2 veces a. Y el eje menor es el tercer requisito, b y b, 2 veces b. Entonces, cuando hallamos la ecuación, el cambio va a ser el siguiente. Si en el primer término estaba x como numerador para a, allá se va a invertir. Este numerador va a pasar encima de a y el x menos h va a pasar encima de b. Hay un cambio. Por lo tanto, sería así. Ahora va a ser y menos la ordenada k, pero el a se mantiene. A cuadrado no se ha movido para nada, se mantiene. Acá se ha cambiado por x menos h, que es la abscisa, y acá b, que es el semieje menor, se mantiene. Siempre la suma igual a 1, ¿ya? Les anticipo que si este signo más lo cambiamos por menos, este más lo cambiamos por menos, ya estaríamos en una hipérbola, que lo vamos a ver el próximo seminario, ¿no? Listo, chicos. Recordarles que esta ecuación satisface a todos los puntos que pertenecen a la curva. Listo. ¿Qué pasaría si esta elipse la centramos en el origen? O sea, si el centro de la elipse es 0,0. Vamos a ver qué está pasando ahora. El centro de la elipse es 0,0. Quiere decir que K vale 0, H vale 0. Pero como es vertical, no vayas a empezar con X. Porque es vertical, tienes que empezar con Y. Y cuadrado, y acá será X cuadrado. Mira la diferencia bien marcada. Acá es X cuadrado, Y cuadrado. Acá es Y cuadrado, X cuadrado. Los denominadores no se cambian para nada. Siempre acá el mayor, semieje mayor, siempre acá el menor. Siempre más, igual a 1. Recuerda que no se puede usar nunca menos, porque ya sería una hipérbola, ¿ya? Listo, chicos. Siempre recordarles que A tiene que ser mucho mayor que B. A mayor que B. También recordarte que el área de la elipse, es pi por A por B. Bien, entonces los espero el jueves 23 de septiembre a las 7 de la noche, ¿sí? Para nuestro seminario de 20 problemas sobre elipse, celebrando el Día de la Primavera.